Y como siempre me da mucho gusto saludar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, colaborador de lujo de este espacio, Luis González Plasencia. Luis González Plasencia, te habla Jorge Armando Rocha, muy buenas noches. Entiendo que nos hablas de un tema, pues por demás espinoso, el narcomenudeo en la Ciudad de México y los focos rojos para los jóvenes. Así es, Jorge Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches al auditorio. Muy buenas noches. Bueno, fíjate que efectivamente quiero tratar este tema ahora a propósito de que el fin de semana pasado, el día 5 de mayo, alrededor de las 5 horas, en el pueblo de Santa María Atahuacán, allá en Iztapalapa, se registró una balacera entre dos grupos de personas, aparentemente debido pues a un pleito que se suscitó en una fiesta ahí en esta delegación de Iztapalapa. El saldo, desafortunadamente, fue la muerte de 6 jóvenes. 5 de ellos perdieron la vida en el mismo lugar. Otro más perdió la vida antes de llegar al hospital ahí en Polanco. Y hay alguien más que está todavía reportado como grave en el hospital. Estos jóvenes son Víctor Franco, de 23 años, Eric Hernández, de 21 años, Carlos Yosimar, Adán Hernández, Máximo Serrat, todos ellos de 19 años, así como Brenda Nayeli Herrera, de solo 14 años. José Pedro Espinosa es el joven que sigue hospitalizado. Según las investigaciones de la Ciudad de México, el motivo de la riña pudo haber tenido que ver con el tema del control de territorio para la venta y distribución de drogas. Y este tema, Jorge Armando, pues plantea varias reflexiones que es importante hacer. Lo primero, pues tiene que ver con la tragedia que implica la muerte de estos jóvenes, y es que, aunque cualquier muerte es de lamentarse, pues estamos hablando aquí de personas que ni siquiera habían llegado a la segunda década de sus vidas. De hecho, entre ellos murió una jovencita que tenía menos de 15 años, tenía 14 años, y lo grave de todo esto es que eso se debe no a un accidente o a una enfermedad, sino a una decisión deliberada de personas que pues quisieron quitarles la vida, fueron a ultimarlos, fueron a ejecutarlos. Una segunda reflexión tiene que ver con las circunstancias en las que ocurre este suceso, porque no se puede pasar por alto que estamos hablando de una de las zonas con más carencias en la ciudad, donde se vive a diario en pobreza, con una alta problemática relacionada justamente con la venta y consumo de drogas y con una elevadísima violencia. Ni siquiera podemos decir que si estos jóvenes estudiaban, el hecho de ir a la escuela hubiese sido una oportunidad para alejarse de un entorno violento, porque como sabemos, en Iztapalapa, como desafortunadamente en muchas otras de la ciudad, las escuelas también son espacios de violencia en donde la venta y el consumo de drogas son cosa de todos los días. Y una tercera reflexión se relaciona con la evidencia de que familias enteras participan hoy en la venta al menudeo de drogas en la Ciudad de México. Mucho se ha dicho, Jorge Armando, que la capital está a salvo de la gran violencia que vive el país debido al crimen organizado. Pero lo cierto es que la violencia en la ciudad se vive de muchas otras maneras. El narcomenudeo se ha convertido en el modus vivendi para familias. Ya no hablamos de individuos o personas solitarias que deciden dedicarse a un negocio ilícito, sino de familias enteras, donde resulta que la abuelita, por ejemplo, atiende la ventana de una habitación que es habilitada como una tiendita, en la que junto con las papitas y los refrescos ella misma vende tacos, ¿no? Se trata de familias donde el hecho de que el tío, el papá, el primo o el hermano estén en la cárcel no resulta una excepción, ni siquiera resulta algo que avergüence, sino más bien es un hecho, es un dato, es una referencia que incluso resulta útil para saber que si alguien más de la familia tiene el infortunio de ser encarcelado, pues contará con un apoyo adentro que le facilitará la supervivencia. Entonces, es como este lamentable homicidio de los jóvenes muestra que, del mismo modo, se corre el riesgo de que para estas familias tener un hermano, hermana, pariente o amigo muerto a manos de otra familia o de otro grupo rival en el negocio de la venta de drogas
se convierte también en un hecho pues de todos los días. Con más de 1 millón de habitantes, 1.815.000 de hecho habitantes, Iztapalapa es la demarcación más poblada de todo el país. En ese sentido es más grande que algunos países centroamericanos y representa, como todos sabemos, una importante reserva de votos, lo que la hace uno de los espacios políticamente más codiciados en todo México. Pero al mismo tiempo representa uno de los retos más importantes para la ciudad desde el punto de vista del blindaje contra la penetración de la gran violencia. Por eso hechos como el de este sábado no se pueden minimizar. Le costaron la vida a 6 de nuestros jóvenes y que ello haya ocurrido a manos de vecinos. Por la razón que sea, supone de suyo pues tratar este tema con una visión que vaya más allá de un conflicto entre particulares o de un delito, digamos, del foro común, porque hay que enfocarse en el contexto y en las causas estructurales pues que lo hacen posible. Con más razón, si hay la sospecha de que detrás de las rencillas que llevaron a este homicidio hay un tema de control de territorios asociado a la venta de drogas. Hoy mismo Jorge Armando también se dio la noticia de otro joven que murió fuera de una narcotiendita, esta vez en la delegación Coyoacán. Estos hechos, me parece, deben dolernos a todas y todos. Estamos hablando de jóvenes que a muy temprana edad están perdiendo la vida debido a una circunstancia que se está saliendo de control y que amerita toda la atención, especialmente ahora que estamos en el contexto de un cambio de gobierno en la Ciudad de México. Amerita pues una atención privilegiada, porque a partir de hechos como ese pues se puede ir disparando una escalada de violencia que vaya afectando especialmente a las y los jóvenes, pues que son los principales actores desafortunadamente en este drama del narcomenudeo. Así es. Luis González Plasencia, estamos hablando de niños, de jóvenes que son víctimas de su contexto, víctimas de su propia realidad, y dado este planteamiento que haces tan profundo, pues la solución es una serie de políticas públicas integrales, no nada más verlo como un tema de más policías. En su momento he recorrido la delegación de Iztapalapa por mi programa que tengo en el Canal 40, el Proyecto 40, y hacemos reportajes de pronto de las grietas, de la carencia de agua, y llegué a una de estas colonias y los policías nos ven y lo primero que nos dicen es váyanse, nosotros ya ni siquiera entramos aquí, esta es una sola zona de alto impacto, y bueno, pues los propios policías reconocen que el problema los rebasó, ¿no? Así es. Fíjate que es una paradoja porque, como te decía, Iztapalapa pues es un lugar muy codiciado desde el punto de vista político. Recordarás, ahí se dio el episodio de Juanito, que es solamente la punta del iceberg de todo lo que representa políticamente la delegación, y resulta que es una de las delegaciones más depauperadas, con problemas pues vitales como efectivamente el tema del agua, por una parte que hace falta el agua, y por otra parte que es la zona que más se inunda cuando está en la temporada de estiaje, junto con las grietas que bien comentas, y bueno, pues la existencia de zonas, hay una zona que tú conocerás bien, o por lo menos tendrás idea, porque parece ser que no se puede entrar, efectivamente, que se llama El Hoyo, ¿no? Se conoce como El Hoyo ahí, que es una zona considerada como de alta peligrosidad. El problema del bullying en las escuelas, ahí en Iztapalapa, y de la venta de drogas al interior de las escuelas, que ha motivado de pronto decisiones de algunos delegados. Recuerdo perfectamente al delegado Horacio Martínez, que planteaba el tema pues de hacer exámenes antidoping en los niños en las escuelas. Pues bueno, sí estamos hablando de un contexto estructural muy complejo. Lo malo de todo esto es que las víctimas pues son personas jóvenes, y como en este caso que te comento, pues niñas, ¿no? Una niña de 14 años, que me parece de verdad lamentabilísimo que haya perdido la vida en esas circunstancias. Luis González Plasencia, ¿por dónde se tendría que empezar?
Mira, yo creo que la principal tarea que le tocará al gobierno del año próximo, que comenzará el año próximo, pues es precisamente la de ir construyendo mecanismos para ir acotando el problema. Alguna vez comentaba yo con la delegada Clara Brugada, ¿por qué no se partía esa delegación? Es grandísima en términos territoriales, porque esta magnitud que tiene no permite que se pueda atender desde la perspectiva de un gobierno centralizado ahí en la delegación todo este problema. Por ejemplo, hacer dos demarcaciones podría tener sentido desde el punto de vista de que resulta mucho más gobernable, mucho más fácil atender pues las carencias que tiene la población, pero políticamente no es redituable, porque entonces partes en dos, pues un electorado potencial que ha sido una reserva de votos muy importante para la izquierda y especialmente para una facción del PRD que tiene pues mucha influencia en la ciudad. Entonces, yo creo que un tema principalísimo sería despolitizar el valor que tiene la delegación hoy para empezar a trabajar con una perspectiva mucho más social que se haga cargo pues de la solución de problemas como estos que tú comentas, y tienes toda la razón, el tema del abasto del agua, el tema de la protección civil debido a las grietas, debido a las inundaciones y naturalmente las condiciones sociales en general para tratar de mitigar de alguna manera las desigualdades que desafortunadamente se tienen allá en Iztapalapa, como en otras delegaciones periféricas de la Ciudad de México, ¿no? Bien, pues como siempre muchas gracias por tu profundidad, muchas gracias por los temas que tocas en este espacio y nos escuchamos más adelante. Muchas gracias. Hasta luego, José Armando, muy buenas noches al auditorio. Gracias a Luis González Plasencia, colaborador de este espacio, presidente de la Comisión de